buenas tardes a todos los amigos. Buenas tardes, querido Negro Sena. Esta es la primera jornada del ciclo de transporte y soberanía. A lo largo de la semana que viene y la otra van a seguir las exposiciones sobre distintos aspectos del transporte, el transporte terrestre, el transporte fluvial, el transporte marítimo, aéreo, el transporte por ductos. Y finalmente, esperamos que Juan Carlos Sena cierre este ciclo refiriéndose al problema del ferrocarril, que es un problema estratégico de soberanía nacional. Les voy a presentar a Juan Carlos. Juan Carlos Sena nació en la provincia de Santa Fe. Es especialista en transportes en general y transporte ferroviario en particular. Tiene conocimiento integral de planificación, organización y operatividad en el área de ferrocarriles. Ingresó a Talleres Córdoba a los 12 años, un niño, como aprendiz calderero. Con la incorporación de la tecnología diésel fue promovido y cambió de oficio participando de la reconversión. Al unísono realizó su especialización en las escuelas fábricas. Fueron 12 estas escuelas creadas en el marco del primer plan quinquenal del general Perón. Egresa como técnico mecánico electricista. Entre 1960 y 1963 fue jefe de aprendices. En 1964 fue convocado a las oficinas centrales del Ferrocarril General Belgrano, Departamento Mecánica, División Materiales, para organizar la oficina de locomotoras diésel. En 1966, con el advenimiento de la intervención militar en el ferrocarril, fue trasladado al organismo central Gerencia de Planeamiento a estudiar los repuestos críticos de las locomotoras diésel y programar las compras centralizadas de repuesto de todos los ferrocarriles. En 1970 fue trasladado al Centro de Cómputos, área Gerencia de Sistema y Planeamiento, a trabajar en el diseño en el proyecto Marcha Tipo, simulación del tren por la vía y censo de vagones. En 1971 fue designado como parte de Ferrocarriles Argentinos a trabajar junto a la consultora francesa Soferrail en el área control de gestión y encaminamiento de vagones, aplicando modelos de investigación operativa como teoría de las redes y espera en fila. En 1978 la dictadura militar lo dejó cesante y en 1984 fue reincorporado a la gerencia de planeamiento. Juan Carlos cursó estudios en 1954 egresando como técnico mecánico electricista. Entre 1968 y 1974 realizó estudios superiores en matemática aplicada en la Facultad de Ciencias Exactas y el CAESE, Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas. Entre 1975 y 1976, cursos de investigación operativa, teoría de costos, estadísticas, teoría de las redes, entre otros. En 1985 fue becado por la Renfe, Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, a estudiar el reordenamiento ferroviario español. Juan Carlos es licenciado en matemática. Juan Carlos tiene una larga actividad sindical y también en el campo de los derechos humanos. También ha sido docente, entre 1968 y 1970 secretario del Centro Argentino de Estudios Ferroviarios. Fue profesor titular de la asignatura Computadoras Electrónicas, Escuela Industrial de Servomecanismos, Juan 23, Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, entre 1970 y 1975. Entre 1972 y 1973 fue jefe de Departamento de Ciencias Electrónicas Aplicadas en el Instituto Juan 23. Fue coordinador de la Escuela de Formación Político-Sindical del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba 2003-2004. Coordinador de la Escuela de Capacitación Político-Sindical y Técnica de Ferroviario Seccional Victoria en el año 2006. Responsable y coordinador de la Escuela de Formación Política Sindical de ATE La Pampa entre el año 2008 y 2010.
miembro fundador del Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos, Monarefa 2004 hasta la actualidad, e invitado a disertar en las Universidades Nacionales de San Luis, Mar del Plata, Luján, Villa Mercedes, Bahía Blanca, Santa Fe, La Pampa, entre otras. Disertante en la Asociación Mutual de Trabajadores del Arte y la Cultura de Paraná, provincia de Entre Ríos, entre los años 2007 y 2012, y miembro honorario de la misma. Disertante en las jornadas académicas del Centro Humboldt 2004, 2006, 2012. Juan Carlos además es un notable escritor, es autor de El guardapalabras, Memoria de un ferroviario, editado en 1998, es autor de El Cordobazo, una rebelión popular, año 2000, El ferrocidio, primera edición del año 2003, un libro político, técnico que ha recibido premios locales y nacionales. Declarado de interés municipal en Tafí Viejo, provincia de Tucumán, mediante el decreto número 0561/2004, de fecha 13 de abril de ese año, de interés provincial por la Honorable Legislatura de la provincia de Tucumán, de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. También es autor de Crónica del Terraplén, El ferrocidio, segunda edición, Ferroviarios, Sinfonía de Acero y Lucha, de agosto del 2009, y autor de numerosos trabajos políticos técnicos. Fue galardonado con el premio Osterheld en 2008. Querido Negro, es todo tuyo ya el tiempo para la exposición. Un abrazo y gracias por tu participación. No, nada que agradecer. Yo soy el que tengo que agradecer. Antes de comenzar, quiero dedicar esta disertación a unos compañeros que fueron luchadores del ferrocarril, hombres honestos, pero como el Negro Toro, José María, de Tucumán, Vicente Ascensa, de los Talleres San Cristóbal, Matías Armenante, de Córdoba, Richie, de Bahía Blanca. No los he nombrado por casualidad, hay uno en cada punto cardinal. Fueron luchadores, hombres honestos, pero honestos, que como dice el escritor Romén Roland, no hay cosa más hermosa que ver a un hombre honrado. Bueno, ahora comienzo. Hablar del transporte y de cuándo se inicia el transporte en este planeta es como hablar cuándo apareció el tiempo, cuándo se inicia el tiempo, cuándo empezó a soplar el viento. Pero el transporte lo podemos surcar a través de el ser humano que cuando se erecta, cuando le crecen las manos, cuando le crece el pulgar, cuando empieza a tener inconveniencia y empieza a resolver los problemas. Uno de los problemas era el comer, el otro era el trasladarse. El trasladarse significa hacer rutas, hacer camino, comunicarse con los demás. Todo tiene que ver con las mentes, todo tiene que ver con el desarrollo humano, todo tiene que ver con la solución de los problemas que se les vienen planteando. Por eso, para trasladarse de un lugar a otro, construye senderos, siempre vitales, siempre que tienen que ver, y el carruaje. No había carruaje, todo al hombro, todo lo tenían que llevar entre ellos. Entonces, tenemos los primeros caminos que son senderos de piedra de la montaña, casi siempre a la orilla de los ríos, de los mares, del agua. El agua. Ya vamos a entrar al agua. Si nosotros hacemos la comparación de los rutas y los senderos, veremos que en Europa las primeras civilizaciones construyeron senderos. Cuando nos trasladamos a América, vemos que los incas, los toltecas, los aztecas, los mayas, también construyeron senderos. Era una necesidad humana el construir senderos. Después construyeron carruajes a vara, tracción a sangre, hasta que domesticaron animales y los llevaban a la rastra. Siempre tracción a sangre, siempre construyendo senderos, cada vez más grandes. Pero, en la utilización del agua, el agua les daba de beber,
les daba de comer y les permitía que con la greda hicieran vasijas de barro, vasijas de barro. Entonces descubren cómo hacer fuego porque los rayos a veces incendiaban los bosques y ellos veían que el fuego los ayudaba a veces para correr los alimañas, para para cocinar, y intentan a sacar el fuego con la famosa manito que van generando el fuego. El fuego es una contribución al desarrollo humano. El fuego, el agua, la cocción de los animales. Y aparece otro fenómeno nuevo, el vapor. El vapor de agua. El vapor de agua. Pero antes del vapor de agua me aparece la rueda. Me aparece la rueda, que es una revolución en el transporte. Es una revolución en el transporte. Primero adherían la carga a la rueda, después inventaron el carro y después inventaron cómo llevar esos animales. Domesticaron los animales, ya no se los comían totalmente, los domesticaron para llevar. Tenían la ruta, tenían el sendero, agrandaron los carros y descubren que cuando están recogiendo el agua, cuando están recogiendo pescado, descubren el agua. El agua es otro sendero, los ríos son otro sendero. Tiran un tronco, lo montan y se van. El agua es otro sendero, el agua es otro camino, la tierra es otro camino, la imaginación, y empiezan en ese devenir el hacedor de las manos y aprenden a usar sus manos y van construyendo el carro que lo vas transportando, el fuego que va encendiendo las hornallas y me va poniendo el vapor, que cuando le pongo la tapa me la tira. Y en el devenir de los tiempos, se aumentan los tipos de carruaje, se aumenta el problema de las carreteras, el problema de las rutas, y de pronto también las nuevas rutas, que son las rutas de los ríos. Ya al tronco le agregué otro y construí una balsa. Le metí un palo al medio con un pedazo de cuero, me sirvió de vela, y utilicé el viento, que es tan viejo como el tiempo, que aunque es viejo, siempre sopla. Entonces tenemos los carros, tenemos el viento, tenemos el vapor, y con el devenir de los tiempos, el vapor se va transformando. Estamos en la época de los artesanos, que tenemos la fragua, que tenemos el problema de los metales, que doblegamos el metal, que lo doblamos, que lo utilizamos. Y en los ríos aparece la canoa, de diferentes maneras, con trozos añadidos, con socavones de tronco. Esa es la historia del transporte. Tiene que ver con la historia de la humanidad, tiene que ver con la historia del desarrollo humano, y tiene que ver con el papel de las manos. ¿Qué son las manos? Si no son las herramientas ejecutoras del cerebro. El cerebro se va transformando y va adoptando un razonamiento lógico. Y en ese devenir precisa comunicarse. ¿Cómo me comunico? ¿Cómo transporto? Y aparecen los yasquis, aparecen los mensajeros, aparece el abecedario con el humo, aparece el retumbo de los bombos comunicándome de acuerdo al viento y de acuerdo. Todo es transporte. Aparecen los yasquis, llevo los cuentas, llevo todo. Todo eso es transporte. Transporte de las comunicaciones, hay transporte de las ideas, hay transporte de los dioses, del dioserío que van inventando. Siempre buscan a alguien que lo inspiró, independientemente de creer o no creer, pero que existieron. El dios del agua, Neptuno, el dios de la tierra. Entonces invento el abecedario con el humo. Son las comunidades originarias nuestro gran respeto, que dominaban el tiempo, dominaban los vientos. Todo eso tiene que ver con el transporte. Cuando avanza la civilización, cuando del artesano pasamos a otro sistema, que es el sistema de la fábrica, el sistema de trabajar en forma conjunta, cuando el artesano deja de ser artesano y se transforma en obrero, en trabajador, aparece una nueva relación entre ellos, una relación diaria, cotidiana, permanente, donde se transmiten las enseñanzas, donde se socializa el trabajo, se socializa la relación. Y cuando aparece el vapor y me transforma la industria y viene la desocupación,
porque se automatiza fundamentalmente en la época de la Revolución Industrial. Ese nuevo conjunto del ser humano aparece, y luchan, y pelean, y rompen máquinas, y es lo que se llama la Revolución Industrial. El vapor. Cuando aparece el vapor, la fuerza del vapor, esa fuerza del vapor me lo transforma en una caldera. Esa fuerza del vapor le pongo lo que yo ya descubrí antes, que es la rueda. La rueda que la hago circular. Primero con ruedas de madera, después con ruedas de hierro y rieles mal hechos, porque antes posición y eran de hierro forjado. Avanza la tecnología, avanza la elaboración del acero. Y ese vapor me transforma la navegación. Ese vapor que donde la navegación era a remo y a vela, ponen calderas en los barcos. Empieza el vapor en las calderas de los barcos y me transforma la carga en el mar, me transforma la carga en el río. Pero a todo esto, tenemos la tierra, tenemos el mar, tenemos el vapor, otra nueva fuerza que la estamos dominando, que la estamos manejando, que la estamos regulando, es el vapor, que me aparece en las primeras locomotoras, con Stephenson, que me aparecen las primeras cosas. Pero también nos aparece otra cosa. Siempre el ser humano observó los pájaros, siempre los observó, vio su diseño, vio cómo planeaba, vio cómo subían de un lugar al otro sin aletear. ¿Por qué sin aletear? Es que se cambiaban de corriente de aire. Se cambiaban de corriente de aire, más cálida, más fría, más veloz. De pronto pues, plegaban sus alas y se largaban en picada. La mirada que tenían, vieron un ratón en la tierra, iba y se tiraba y se lo morfaba. Entonces, todo se fue observando, todo se fue transformando. La historia del ferrocarril, la historia de los barcos, viene otra historia que es la historia de la aeronáutica. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso que es parte del desarrollo humano, parte de la iniciativa humana, pero ¿qué avanza también? Avanzan las ideas, avanzan la filosofía, avanzan como los filósofos chinos que adoraban al perro, es decir, 300 o 500 años antes de Cristo, es decir, hay la evolución. Pero ¿qué otra cosa me hace más el transporte? Fundamentalmente el terrestre, la integración territorial. Me integra la zona, me integra la llanura con la montaña, me integra los ríos con los mares, y todo se integra. Y se integra, ya acá en Argentina ocurrió, entre el Paraná, el Uruguay y el ferrocarril, la Mesopotamia, la integración entre el tren y el agua y la flota fluvial. Entonces, toda esa integración es labor del hombre, es trabajo del hombre. Hay que honrar al trabajo. Cuando el trabajo y las manos. Entonces, cuando estamos nosotros, el hombre quiere volar. Inventen volar. Inventa el globo. Con el fuego que le da el fuego, que le caliente el aire, que lo vuelve más liviano, que lo lleva arriba y lo aprende a timonear. El globo. Me inventa el globo, me inventa el dirigible. Pero quiero volar con alas. Invento los aviones cuadrados, porrazo tras porrazo, hasta que alcanzan a volar. Me inventan el motor, me arrastran otras cosas. Entonces, cuando me inventan el motor, empiezan los primeros aviones. Los primeros aviones. Y cuando nosotros tenemos los primeros aviones, el hombre vuela. Es otra persona. Se siente pájaro. Es decir, el hombre se transforma. El hombre se siente tierra y que se desplaza. Se siente agua que transcurre. Y se siente aire que va montado en un ala y vuela. Eso es el transporte. El transporte tiene una dimensión que todavía no acabó. El tren no acabó. El tren adelantó una barbaridad. De la locomotora de vapor aparece la locomotora diésel. En el 35 llegan los primeros diésel a la Argentina. La locomotora diésel suplanta la vapor. Y la locomotora diésel y el motor diésel se incorporan a la navegación. Y bueno, cuando se incorpora a la navegación, vemos los tremendos barcos cargados con contenedores, lleva por un motorcito de diésel. Entonces, la importancia del transporte. Y si lo veo bajo el punto de vista económico, tengo que decir
que la mercancía recién toma valor cuando interviene el transporte. La mercancía, si yo la llevo por mar, la llevo por ferrocarril, la diferencia con el camión es gigantesca. Entonces, cuando incorporamos el motor diésel al vapor, a los barcos de vapor, cuando incorporamos la locomotora al ferrocarril, también todo cambia. Todo cambia, desde los talleres, la tecnología, las nuevas resistencias de los materiales, el estudio de los materiales. El ser humano es el que ha avanzado sobre eso. Y ha tenido el transporte como una herramienta de supervivencia, de integración. El tren únicamente ha transportado carga, ha llevado agua, tenemos trenes sanitarios, trenes culturales, y también tenemos los barcos. Tenemos los barcos. Y después viene la gigantografía del avión. El avión que surque el aire. Nosotros en Argentina podemos decir con orgullo que tuvimos la fábrica militar de aviones donde trabajaban 12.500 trabajadores. Hay un catálogo que hemos mandado nosotros ahora de lo que se fabricó. Pulqui 1 y Pulqui 2, el Calquín, el DLDL. ¿Sabe la cantidad? ¿Y sabe por qué conocemos todo esto nosotros? Porque había otra escuela fábrica ahí. Y nos llevaban ventaja a los ferroviarios bajo el punto de vista del desarrollo tecnológico y el desarrollo de la tecnología. Y nos íbamos, los chicos pedíamos permiso, y nos dejaban entrar y nos enseñaban el nuevo aluminio. Eso salió en nuestro país. Cuando nos enseñaban las alas voladoras, cuando nos enseñaron el Pulqui 1, un avión rojo a chorro, cuando nos enseñaron el ala Delta nuevo, el ala Delta que venían los yanquis se cayeron de traste cuando vieron el ala Delta argentina que volaba sin motor, que volaba como un pájaro. Eso era nuestro. El desarrollo de los bombarderos, del Calquín, del DLDL, todo eso se hizo aquí en la Argentina. Aquí en Argentina se hicieron locomotoras diésel, coches motores, locomotoras a vapor en Tafí Viejo y en Córdoba. Entonces, en la evolución del transporte, todo esto tenemos que hablar. Todo esto tenemos que hablar de la construcción de los barcos, de los astilleros, de la tecnología, de lo que se hacía acá. Acá se encargaban barcos de los países extranjeros. Entonces, cuando nosotros vemos la evolución del transporte, lo vemos en el vapor, lo vemos en la ruta terrestre, y aparece el camión. Acá aparece en el 27 el camión. Aparece en el 27, aparece el tranvía a caballo, aparece después el tranvía eléctrico, aparecen el ferrocarril, aparecen las locomotoras eléctricas, y aparecen las locomotoras eléctricas, los trenes de alta velocidad, 300 kilómetros por hora. Cuando nosotros decimos, vos estamos locos. No. Tenemos desarrollo. Ahora cuando termine les cuento la última. Pero nosotros desde el globo, de los hombres que querían volar, de los hombres que practican paradigmas porque quieren sentir la sensación del pájaro. Bueno, ese es el transporte. No únicamente el transporte se construyeron para volar, para trasladar, tanto en barco como en tierra, sino que el transporte fue una cosa útil de integración en todo el globo terráqueo. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos trenes, coches motores, que tenemos en la actualidad ómnibus de doble cabina, ómnibus que andan por la carretera, camiones, y vemos todo el avance en la estructura, y bueno, ese es el avance del ser humano, el avance de la tecnología. Para ir terminando, pero no los quiero cansar, para ir terminando tenemos lo último de revolución la tecnología. El tren no usa más ruedas. Aprovechó el magnetismo, la ciencia. Ahora los trenes tienen suspensión magnética. Eso lo inventaron los japoneses y los alemanes. Suspensión magnética. Se elevan por el magnetismo y se desplazan sin hacer ruido a 300 kilómetros por hora. Ya están andando. No es que no están andando, están andando. Se llama Maglev, el tipo de camión. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, cuando vemos la evolución en España, porque hay una política de Estado con respecto al ferrocarril, que se inicia con Felipe González,
cuando quiere cruzar los Pirineos e irse a Francia, y Mitterrand, otro socialista, le dice no puede entrar, mejora el tren. Y Felipe establece una política de Estado sobre el ferrocarril. A partir de ahí se modifica todo el ferrocarril en España. La traza, la trocha, y empiezan a poner otro tipo de trenes. Esa política de Estado, es para aprender eso, para aprender acá, la continúa el conservador que vino ahí. ¿Ah? ¿Quién? Aznar, perdón, me está soplando el Aznar. Cuando interviene Aznar, continúa con la misma política de Estado. Después viene Zapatero, que es socialista, y continúa. Y termina con Rajoy, porque Rajoy se va. Pero quiero contar esto. Todos los técnicos que trabajaron en esa transformación del ferrocarril, cuando se jubilaban, Rajoy le dijo, ustedes no se van. El conocimiento acumulado lo tienen que transmitir, como las comunidades originarias que el Consejo de Ancianos le transmite a los jóvenes las enseñanzas y los comportamientos. Esas son políticas de Estado. No que cada uno que viene acá a Argentina lo que hace es ponerle parche. Desde la destrucción del ferrocarril, una obra que tiene 150 años. Entonces, eso es traicionar a la patria. Así, desintegraron el país. 1.500 pueblos fantasmas, lo estoy diciendo. Entonces, cuando nosotros tenemos una política de Estado, cuando tenemos una política de Estado sobre el transporte, que tiene que ser coherente, que tiene que ser regulada, que tiene que ser ordenada, que tiene que ser planificada, todo es beneficio para la nación. Todo es beneficio para la nación. Cuando seguimos la evolución de los trenes, cuando seguimos la evolución de los barcos, cuando seguimos la evolución de los trenes chinos, que le han puesto a Egipto 2 trenes submarinos, 2 trenes submarinos. Se meten por un lago porque no lo podían hacer al puente, se meten, pasan por abajo 60 kilómetros, aparecen por el otro día. ¿Y cómo funciona? Tienen sus propios generadores adentro del tren. Son herméticamente cerrados. Son de pasajeros. Ahí están las fotos del trabajo que les mandé. Están las fotos de los trenes submarinos rodeados de pescaditos. Entonces, cuando nosotros estamos la evolución del tren, cuando vemos los trenes colgantes por distintos lugares del país, que no quiere que haya más polución, que no que haya más aglomeración en las ciudades, apareció el tren encolumnado arriba y que transportado como está en la imagen. Entonces, la evolución del transporte, cuando nosotros tenemos en nuestros ríos, el Paraná fundamentalmente, y el Uruguay, transportaba la carga, la más barata, y el esfuerzo lo hacía la naturaleza, y ya no tenemos más flota fluvial, y bueno, tenemos que establecer políticas de Estado sobre el transporte. Quería terminar diciendo cómo se evoluciona el transporte. En este momento los norteamericanos están estatizando todo. Escuchan bien, estatizando. Una empresa se llama Conrail, que se encarga de los trenes de carga, y la otra se llama Amtrak, los de pasajeros. Y lo privado que queda, privado, no concesionado como acá, son de ellos, son rigurosamente controlados. Pero si el Estado ahora en este momento está experimentando un tren de 1.500 kilómetros por hora, va por un tubo gigantesco que es un tubo vacío, es un tubo vacío, es un tubo que va al vacío. Los chinos están practicando a 3.300 kilómetros por hora. El transporte evoluciona, el transporte integra, y el transporte, para terminar, que vamos a hablar después más adelante, crea cultura. Los mejores poetas del mundo, escritores, le han cantado al transporte. El transporte es una obra del ser humano, es una obra que la tenemos que respetar, es una obra que la tenemos que estudiar, es una obra de la inventiva del ser humano, es una obra generada por el cerebro y ejecutada por las manos. Muchas gracias. Bueno, a partir de ahora, el que quiere puede habilitar su micrófono para intercambiar con el negro o preguntar o agregar libremente. El negro está dispuesto a conversar con todos ustedes que quieran. Lo único, no se amontonen, vamos de a uno. Pero, Señora, sí, sí. Quería preguntar si vos ves posibilidad de recuperación en nuestros trenes, que se rehabiliten, aunque fueran las líneas de carga,
para que los pueblos fantasmas vuelvan a poblarse. ¿Hay posibilidad, hay más que posibilidad, hay interés del gobierno en eso? No hay ningún interés, no hay ninguna planificación, señora. Tenemos 1.350 pueblos fantasmas. Tenemos nosotros un libro que se llama Los andenes de la desolación. Hay fotos donde el monte se está comiendo la estación. El monte está atrapando. No hay nada. Tenemos nosotros el último pueblo, que lo tenemos filmado, lo filmó un compañero, es en Córdoba. Quedaba un solo habitante, lo fueron a sacar entre todos. Y algunos pueblos acá nomás en Tandil, está de la Canal, un pueblo gigantesco. Quedan 76 habitantes, porque tiene nada más que 2 estancias, tiene una sola, que es un solo almacén de ramos generales, y de la Canal estaba instalado la fábrica de queso más grande del país de Mañasco. Ahí abastecían los lecheros. Todo eso no está más, señora. No está más. Muchos lugares no están más. Y si algunos pueblos sobreviven, porque los que no entienden, esto siempre yo lo digo, cuando el habitante de ese pueblo se va, No vuelve. deja su especie, deja su crianza, deja a sus muertos. En el interior al muerto se lo respeta, al muerto se lo visita en la tumba y se le rinde cuenta. Son costumbres del interior, eso no está más. El hombre va al cementerio con un machete a visitar a su muerto porque está inundado de maleza. Entonces, cuando me retiran el tren, cuando me retiran el tren, no me están retirando únicamente que me voy del almacén de ramos generales. Me estoy retirando, estoy dejando mis deudas, mis costumbres. Estoy abandonando mi andén. Porque el ferrocarril no únicamente transportaba mercancía y transportaba pasajeros. Te llevaba el correo, fue el primer correo del país. En los coches de pasajeros llevaba un vagón con un escudo gigantesco que hacía estafeta. Ahí llevaba las encomiendas, las cartas. Había una oficina en cada estación que se llamaba estafeta. Y a través del telegrama Morse mandábamos nosotros el telegrama y cosas. El ferrocarril comunicó al país. Eso no está mal, señora. No Sí, está mal. Doy fe porque he trabajado en la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia en el momento en que se habilitó el ALMA, que es sanitario, y bueno, no, como todo, era una picardía porque estaba fundamentalmente en ese entonces, porque sé que después tuvo, estoy hablando ahora del año 1975-76, en ese entonces se dedicaba a pediatría, llevaba pediatras, odontólogos, e iban recorriendo el país, donde la gente no tenía acceso a la salud. Y bueno, honestamente, yo soy porteña, he vivido como médica en la provincia de Corrientes un tiempo pequeño, y después viví siempre acá. Pero me duele cuando paso por las carreteras, cuando paso con avión, ver los pueblitos muertos. Duele, porque hay gente que está acá, o en el Gran Córdoba, o en el Gran Rosario, pasando miseria y generando delincuentes. No porque lo lleven adentro, sino porque tienen que comer. Gracias, Juan Carlos, me encantó tu disertación. Gracias. Seguimos peleando. Fuerza. Buenas, ¿qué tal? Hola, Juan Carlos. Sí. ¿Escuchá? ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian, soy acá de Matanza, de provincia de Buenos Aires. Sí, mi reflexión es, bueno, no es casual que los trenes hayan sido prácticamente extirpados del país, ¿no? Tiene que ver, obviamente, con una política del Estado para favorecer a un modelo, a un tipo de transporte que es el vía terrestre, que es el camión, básicamente, ¿no? En detrimento, obviamente, de, como decía la señora, de los pueblos que han quedado varados. Cuando llega el tren, llega la civilización, decían, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que usted decía, la evolución del transporte es también, lamentablemente, algo positivo de las guerras mundiales, ¿no?
la historia de la humanidad ha avanzado gracias a algo tan bárbaro como fueron las 2 guerras mundiales. Y mi tercera reflexión tiene que ver con, quizás desde el vamos está mal distribuido. Cuando uno ve la distribución de las vías férreas en nuestro país, es un sistema radial, desde Buenos Aires y todos hacia Buenos Aires. Y uno lo compara con Estados Unidos, por ejemplo, con su sistema de vías férreas desde la costa este hasta la costa oeste, uniendo las 2 costas y haciendo abarcar a todo el territorio en el comercio, ¿no? No solamente de sus grandes ciudades, sino también intrarregional. Entonces me parece que desde el vamos también, también obviamente desde una política de Estado, que se favorece básicamente a la ciudad puerto, que es Buenos Aires, ya viene mal parida la cosa. Me gustaría que reflexionar un poquito con lo que usted dijo, está muy bueno, con estas 3 cositas que yo aporto, ¿no? Que yo me gustaría saber su opinión. Bueno, las trazas en la República Argentina tienen su historia. La primera traza, que es coniferal, como le decimos nosotros los ferroviarios, que sale de Buenos Aires y se expande por la pampa húmeda, esa tiene una historia de la penetración del imperialismo inglés a través de los trenes. Esa política de penetración de los trenes y del ferrocarril en las colonias de los ingleses fue una política de Estado de ellos. Ellos eligieron la pampa húmeda. Ellos eligieron la pampa húmeda para llevar y acarrear la materia prima. Ellos hicieron las trazas. Hicieron las trazas y eran compañías privadas, pero de penetración. Esos fueron a través de nuestros próceres traidores como Juárez Celma, que le permitió todo. Le permitió todo. Como le permitió todo, no permitían que el Estado pusiera una sola línea. El ferrocarril, el Sarmiento fue el primer ferrocarril del Estado. A lo boicotearon y se lo entregaron a los ingleses. Eran todos ferrocarriles de carga. Entonces, y acá viene algo que nosotros a veces tenemos que pensar. Se genera una contradicción entre el colonialismo inglés y los productores argentinos. A los ingleses no les interesaba nada más que hasta Córdoba, y un poquito más pasando de Anfunes, Cerrezuela, y toda la pampa húmeda. No le interesaba nada más que hasta Bahía Blanca. Entonces, acá viene la contradicción entre los intereses. Juárez Celma, perdón, me equivoqué. Espérate, sí, más fuerte. Figueroa Alcorta, perdón. Figueroa Alcorta, todo un conservador, establece una política de Estado sobre el ferrocarril. Él hace el ferrocarril del Estado, que era el ferrocarril Belgrano. ¿Por qué entra en contradicción? Porque los productos del norte, como la pimienta, el algodón, la caña de azúcar y todo lo que se producía en el norte, a los ingleses no les interesaba. Y se quedaba acá. Pero ellos sí podían transportarlo, los Figueroa Alcorta y compañía. Y crea lo que se llamó el ferrocarril de fomento. La traza de Córdoba para arriba del ferrocarril Belgrano es totalmente diferente. Es una traza, es una red. Y me integra todas las provincias del norte. Y me transporta hasta Rosario. Escuchen bien, con la ganancia de ese flete del ferrocarril, el Estado compra un ramal inglés que sale de Rosario a Puerto acá. Con la ganancia, escucharon esa palabra, ganancia. Y con esa ganancia hacen el edificio que está acá en el bajo al lado de la terminal de ómnibus, que ahora que es Tribunales, que es Argentina 1950, algo así se llama la calle. Antes se llamaba Maipú 4, que está al lado del edificio de la aeronáutica. Ese se hizo con las ganancias del ferrocarril. Pero no únicamente ahí. Desde Bahía Blanca, todo el sur, son ferrocarriles de fomento que lo hizo Figueroa Alcorta, un conservador. Son las contradicciones entre el imperio y los conservadores de acá. Una contradicción que las tenemos que estudiar. No las tenemos que... No, conservador, no. Ellos crearon. Después se llamó Ferrocarril del Estado. Ese ferrocarril del Estado tuvo los talleres tafiviejos más grandes de América Latina, los talleres Córdoba que fabricaron locomotoras de vapor, los talleres de Cruz del Eje, los talleres de Laguna Paiva, cantidades de bombas de agua, establecieron el riego en todos los pueblos,
se llamaba servicio de agua. No únicamente transportaba, sino que fue un servicio público. Creó los trenes sanitarios. Y en el norte iban a combatir el mal de Chagas. Y después tuvo Carrizo metido al medio. Cuando se metieron los famosos trenes sanitarios en la época de Eva Perón, se llaman los trenes sanitarios de Eva Perón. Y últimamente los trenes sanitarios que diseñó Tafí Viejo. Son hospitales horizontales, son una hermosura, tipo aerodinámico, eso decimos nosotros, están cerrados, están enterrados. Entonces, el pecado del cierre del ferrocarril, no únicamente eso, cuando se nacionaliza el ferrocarril. Mis viejos, yo soy familia ferroviaria, no, ¿sabés qué gritaban? Se gritaban porque también vinieron los franceses. Y los franceses se metieron en la provincia de Santa Fe, y se metieron en las zonas agrícolas, no se metieron en cualquier lado. Entonces, lo que pasó acá con la trocha y la traza, fue que esa troza condicional, los ingleses manejaban el puerto y el transporte. El puerto y el transporte. Por eso la importancia del transporte. La traza parece un abanico, que agarra la paz. Y guarda, se les escapó un ramal a Pergamino, un ramal de trocha. Pero después no permitieron ni talleres. Los talleres más adelantados en tecnología eran los del Belgrano del Estado, porque los gringos traían todo eso. Hasta las estaciones trajeron. Constitución, Retiro, al Belgrano lo trajeron los franceses. Pero todo eso fue importado, es parte del colonialismo. Miren si ganan Ganit. ¿Saben por qué se llama ingeniero White? ¿White? Porque el ingeniero White era el director general de los ferrocarriles ingleses. El ingeniero White es el que le bancó la campaña al desierto a Roca. Entonces tenemos que estudiar la naturaleza de esta penetración colonial. ¿Qué pasó con el ferrocarril del Estado? Cuando se transmite el ferrocarril del Estado, se nacionalizan todos los ferrocarriles, se toma la organización del ferrocarril del Estado, porque tiene otro tipo de organización. Ahí trabajan todos nuestros técnicos en la organización mecánica de almacenes, de diagramación de trenes, etcétera, 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 de lo que había dejado el Estado, porque el Estado hizo escuela, los ingleses no hicieron escuela. No sé si te contesté. Gracias. Hola Juan Carlos. Hola. ¿Cómo te va? Hola Roberto. ¿Cómo andas, hermano? Muchísimas gracias por todo lo que has dicho y saludo a todos los compañeros que están en este momento observando y empezando a mirar este tremendo tema que tenemos entre las manos. Vos sabés que yo soy huarpe, soy de Mendoza. Este mendocino. A nosotros nos cabe una responsabilidad que tiene que ver mucho que ver con el ferrocarril y que tiene que ver con el nacimiento de la patria, aunque un diputadito que anda dando vueltas por ahí, ex gobernador de mi provincia, se hace el secesionista. Pero esta provincia, que el general la denominó, el general San Martín, la ínsula cuyana, le cupo la inmensa y maravillosa tarea de dar libertad a nuestro país, a lo que es Chile y Perú. El mismo general San Martín que creó la bandera peruana y que estableció allá un gobierno, hizo esas cosas maravillosas. Es interesante desde el ferrocarril, desde la historia del transporte, ver el papel que tuvieron, como vos dijiste, los pueblos originarios. San Martín, ¿por dónde cruzó a Chile? Por las rutas que habían hecho mapas los jesuitas que tuvieron los planos de los recorridos de los incas, que llegaron a tener 40.000 kilómetros de camino. Entonces, todo es una historia que nosotros debemos hacernos cargo para rendirle homenaje a toda esa tremenda generación de héroes que ha forjado esta patria. Yo que me he dedicado un poco más al transporte de las ideas y que he tenido la ocasión de analizar la historia de la llegada del ferrocarril acá en 1885, que vino un 7 de abril con el general don Julio Argentino, y estaba acá Rufino Ortega, que en premio a esa maravillosa conquista del desierto, que no fue tal, sino que fue una entrega pagada de territorio,
cuyo el ejército fue equipado por la Sociedad Rural Argentina y después se les otorgaron las tierras. Bueno, al general Rufino Ortega, en pago, porque fue de las columnas que fueron por el sur de Mendoza, le entregaron todo lo que es el departamento de Malargüe. Más allá de esto, ¿qué es lo que sucedió con todos los compañeros que vinieron a construir el ferrocarril y establecer los servicios ferroviarios en la provincia? Y trajeron ideas. Trajeron ideas tan importantes y tan brillantes que eran alrededor de 3.000 personas que estaban entre los talleres, los operadores, los maquinistas. Y acá se celebró en Mendoza, en 1901 se conmemoró el 1 de mayo, a raíz de lo que había sucedido en 1886 en Estados Unidos. Entonces, esos obreros, mi gran preocupación y vinculación, incluso a nivel científico, es probar que esos obreros tuvieron la participación en la Constitución de 1916 de Mendoza, que es la primer constitución socialista del mundo, antes que la Revolución de Octubre bolchevique, antes que la Constitución de Querétaro de México con la Revolución Mexicana, y antes de la Constitución de Weimar en 1819. Esa Constitución, ¿por qué es socialista? Porque en sus artículos 44 y 45 dice explícitamente que debe haber un feriado hebdomadario concedido desde el Estado y que el Estado debe legislar para las mujeres y para los menores de 18 años para que ese Estado legisle y le dé educación, vivienda y buenas condiciones laborales a las mujeres y los niños. Y esto creo que es importante decirlo porque también esta corriente de ideas va a hacer que en el 49 se haga el Congreso de Filosofía, el primer Congreso Argentino de Filosofía, que con vos hemos charlado mucho, Negro, el tema, y también haya surgido la reforma de la maravillosa y única Constitución, que es la reforma del 49, que en su artículo 37 establece el decálogo del trabajador, un progreso que jamás vamos a tener y sobre el cual tenemos que luchar. Por lo tanto, creo que el ferrocarril, el transporte, hizo posible todas estas cuestiones que nos hacen, incluso a nivel internacional, un país único, una sociedad única con el movimiento obrero organizado más importante, el que todavía queda. Creo que entonces, con todo ese acervo, ese pensamiento, mucho se puede hacer, mucho se puede establecer y mucho se puede recuperar de lo que hemos sido, porque en el interior quedamos desintegrados cuando se anularon los trenes de pasajeros. Así que bueno, yo realmente celebro que se retome este tema, que se difunda, que se promueva y que las nuevas generaciones comiencen a mirar mucho más nuestro pasado. Nosotros pudimos hacer un trasandino y atravesar Chile en 1910 después de 20 y tantos años, pero que no fue un capricho argentino, sino fue un capricho de la potencia hegemónica en ese momento que le largaba a los hermanos Clark las moneditas para que siguieran haciendo las cosas. Esto lo hemos vivido, pero esas obras humanas, esas obras de ingeniería que costaron tanta sangre, tanto esfuerzo, tienen que ser reconocidas y las nuevas generaciones tienen que saberlo y exponerlo. Así que bueno, vos sabés que en esto todos estamos comprometidos y es nuestro deber, incluso más, yo se lo he reclamado y vos se lo has reclamado mucho más. La academia le dio la espalda al ferrocarril y a las empresas públicas, recién se vino a hacer cargo después del 2001, pero antes, ¿quiénes fueron los que empezaron a bregar y a transformarse en historiadores? Los ferroviarios, los obreros ferroviarios. Así que vaya mi homenaje a todos los compañeros que están acompañándonos en este momento. Gracias, Roberto, un abrazo grande.
Negrito, está el doctor Micucci que quiere hacerte una pregunta. Sí. Hola, negro. Una pregunta. Vos mencionabas lo de Figueroa Alcorta, ¿no? Da la casualidad que había un después general, pero entonces coronel, que empezó a trabajar en ese momento, en ese gobierno, que fue Mosconi. Yo siempre pensé, no tengo demasiado fundamento, que eso que vos llamás la contradicción existen de verdad ahí, Sí. porque yo creo que a Figueroa Alcorta trabajaba más hacia los alemanes. Entonces hay una contradicción entre los intereses que tenía Alemania con los que tenía Inglaterra y con lo que tenía Estados Unidos, y ese se ve en los momentos de descubrimiento de los pozos y qué se hacía con ellos en el petróleo. Entonces yo creo que eso tiene un punto de vigencia actualmente, porque Argentina es efectivamente un país disputado por distintas potencias imperialistas, y eso genera contradicciones. Por lo general, esas contradicciones nos usan a nosotros, y existe a veces la posibilidad que nosotros las aprovechemos con una política que tiene que ser de cabeza nacional, independiente de toda dominación extranjera. Entonces yo te pregunto, yo entiendo toda la historia que dijiste, veo la parte importante de comunicación y de transporte de personas que hacen a descentralizar esta gran urbe que ahora en la pandemia se denota que es un problema, el problema de transporte de mercadería que en el caso de pedir una reforma agraria, que en realidad es la medida democrática que se puede plantear en este país. Uno piensa en democracia y piensa en elecciones, pero el nudo de la democracia está en hacer una reforma agraria, los pedidos de la Federación Agraria de 1 millón de chacras, eso exige ferrocarril. El tema militar exige ferrocarril, porque tenemos una Patagonia despoblada como para que la corten en pedazos y nos corten la Argentina continental en pedazos. Y vos has recordado el tema de salud con los trenes sanitarios, entre los que se contaba los que se usaron para la lucha contra el mal de Chagas en los trenes sanitarios en la que estaba Salvador Massa. Entonces yo te pregunto, sabiendo en dónde estamos, siendo conscientes los dos, la fuerza que tenemos y lo que nos falta, uno puede llegar a plantear como puntos de un programa mínimo alguna medida. Por ejemplo, ¿qué puede hacerse con lo que hay de reactivación ya de algún taller clave ferroviario? ¿Qué vía podríamos plantearnos como primera para plantear el tema de revertir aquello que borró desde hace rato los ferrocarriles y destruyó las comunicaciones en el país? ¿Qué programa mínimo se te ocurre para empezar, te diría yo? Que vos me digas, bueno, tenemos esto acá, esto acá, esto acá, es fácil ponerlo en marcha. Como podemos decir, tenemos el astillero, no está produciendo en Río Santiago, pero sí es clave desde el punto de vista de la marina mercante, de la defensa naval del litoral marítimo argentino, etcétera, etcétera. O sea, 2, 3, 4 puntos mínimos de arranque, con lo que tenemos hoy, que podemos pelear que se arme. Pueblos que están perdidos, que se podrían recuperar y aumentar la producción descentralizando Buenos Aires, por ejemplo. Yo creo que el primer paso que se debe dar es establecer una política de Estado para recuperar los ferrocarriles. Y el primer paso a la recuperación de los ferrocarriles de Estado es que todos los ferrocarriles que en este momento están concesionados vuelvan al Estado. Porque yo tengo el ferrocarril, los brasileros me tienen toda la Pampa bonaerense, toda la parte de la Pampa, y es una multinacional. No están en manos nuestras. Está en manos de Techín, está en manos de la aceitera General Deza. Todos tienen que venir al Estado, porque los ferrocarriles en el mundo son del Estado. Es un bien nacional, no es un bien privado. Esto acá se metió el problema de que lo privado era lo mejor, que era lo más limpio. No. Acá destruyeron el ferrocarril, los privados. Los privados del rock, acá lo único que les interesa es transportar la carga, ganan la guita del flete con una estructura que alquilan y a veces no pagan el alquiler. La infraestructura es nuestra, es del Estado, se ha alquilado, se ha concesionado. Lo mismo Techín, lo mismo la aceitera General Deza. Y cuando se fueron los brasileros de América Latina Logística, que son los ferrocarriles del Urquiza y del San Martín, dejaron todo destrozado. Todo, se robaron hasta los puentes. Nadie les pidió cuenta. Nadie. Entonces, tenemos que tener
un gobierno con un alto grado de honestidad y establecer una política de Estado. Lo primero que tenemos que es nombrar un interventor en cada ramal, en cada ferrocarril, y decirle, a vos te dimos el ferrocarril con estas máquinas, estos puentes, estas estaciones, ¿dónde están? Me tenés que devolver los bienes alquilados, como cuando yo alquilo una casa. Es lo primero que tengo que hacer. Es lo primero que tengo que hacer. Tengo que plantearme la recuperación de los técnicos. A los jubilados los tengo que convocar. Vendrían rejuvenecidos y tendría que poner a hacer, ya que tengo que recuperar el ferrocarril, hacer las nuevas trazas. Así como planteó el compañero recién, que parece un abanico la traza de la Pampa, hay que modificarla. Hay que modificar la traza de la Pampa, hay que modificar la traza del norte, hay que modificar las trazas. Es otro país, tiene otro tipo de producción, pero tenés que poner a alguien que sepa de transporte en general. Pero si yo voy a hacer privar los intereses del camión, los intereses que es un 50% del flete más caro, si yo voy a hacer los intereses de las grandes fábricas de camión que no tuvieron crisis en este país, y estamos chao. Yo creo que debemos establecer una política de Estado. Una política de Estado de recuperación de los ferrocarriles. Primer paso, intervenir todos los ferrocarriles. Todos los ferrocarriles de intervención. Todos. Y volverlo al Estado. Y apaga uno PL. ¿Dónde están las estaciones? ¿Dónde están las usinas? ¿Dónde están los 37 talleres? Hay que preguntarse. Se robaron hasta las máquinas. ¿Sabés lo que es robarse las máquinas de Talleres Tafí-Viejo? ¿Sabés lo que es robarse la tornería de Talleres Tafí-Viejo que tiene una cuadra y media y nadie los vio? Todas las máquinas y herramientas de Talleres Córdoba, que ahora es un cementerio de trenes. Todos los de Bahía Blanca, que eran dos talleres vagoneros especialistas en vagones. Cuando digo especialistas, no estoy diciendo cualquier cosa. ¿Y qué hacemos con la industria privada que trabajó para el ferrocarril que tuvieron que cerrar las puertas? Yo creo que tiene que haber una política de Estado. Tiene que haber una política de Estado y hay que convocar. Hay que convocar. Yo te aseguro, y eso lo conocemos con el ingeniero Campos, todos los congresos que hemos hecho, los jubilados cuando vienen y participan en la recuperación del ferrocarril, parece que tomaran una pastilla y rejuvenecen. Y vienen llenos de programas, Hay que aprovechar a los compañeros que tienen experiencia. Ningún gobierno de Menem hasta la fecha convocó a un especialista del transporte para que dirigiera la Secretaría de Transporte. Nunca. El del gobierno anterior, Dietrich, era el representante de la Mercedes-Benz. El papá es representante de la Mercedes. Este que tenemos ahora fue intendente radical de Junín. No sabe ni lo que es una rueda. Entonces, y sigo para atrás, ¿eh? Sigo para atrás, y sigo para atrás, y sigo para atrás. Nunca convocaron a ninguno. Entonces, todo fue negocio. Todo fue negocio. El ferrocarril Belgrano se lo dieron a la concesión al papá de Macri, se lo dio Kirchner. ¿Cómo que se lo dio Kirchner? Sí, se lo dio Kirchner. Porque el papá de Macri era representante de los chinos. Y los chinos quieren el Belgrano. Porque los chinos quieren el Belgrano porque tienen 3 salidas al Pacífico. Cierran 7.000 kilómetros de flete. Acá no hay nadie inocente. Y fracasó porque el rubio Moyano lo boicoteó. Entonces acá son todos intereses. Que yo te lo puedo decir a Roberto Utrero y lo dejo que me hable de los beneficios del tren que cruzaba al otro lado, no únicamente pasajeros, lo que pasaba que estábamos, por cierto, cerca de San Rafael. Todo, lugares petroleros, los llenos de cosas. ¿Cómo hacemos con la estación Monte Comán? Una estación diseñada para llevar tanques de petróleo. Ahí se distribuía el petróleo en Monte Comán. Una estación diseñada para eso. Cuando vos ves las fotos son todos tanques de petróleo. O cuando vos vas a Malargüe, eso no está más. No está más. ¿Quién me trae el petróleo ahora a los camiones? Entonces yo creo que tenemos que establecer una política de Estado. Y lo primero que tiene que hacer es que todo tiene que volver al Estado. Todo tiene que volver al Estado.
En el mundo, los franceses, los italianos, los yanquis, todo el mundo son del Estado. Es un bien nacional, es un bien estratégico. Y como decimos también, es soberanía territorial. No puede venir un brasilero a transitar y ser dueño de ese terreno siendo brasilero, y siendo chileno y siendo uruguayo. Son nuestros. Yo tengo que tener un sentido nacional de las cosas, si no estoy chao. Es una cuestión estratégica. Correa Camargo es que está en el Roca, es una multinacional brasilera. América Latina Logística es otra multinacional brasilera y nos dejó todo destrozado. Nadie le cobró ni un alfiler. No sé si te respondí bien, pero es que me monto arriba del caballo, ¿viste? Sí, Yo creo que todos tenemos que participar. Todos Pido tenemos la que participar. palabra. Pido la palabra. Y estaba la Sí. señora Viviana primero, y después Sí, Andrés después de ella. Arlengo. Después de ella. Después de ella. Muy breve lo mío, porque en realidad todo lo que dice el señor Juan Carlos con todo su entusiasmo, se ve que le brota del alma. Yo lo puedo traducir en una cosita muy cortita. En nuestro querido país, desde que Ramal que para, bla, 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 ningún gobierno de ningún color político se preocupó por eso. Quiero decir, las presidencias son de 4 años, pueden llegar a 8, pero reconstruir una red ferroviaria implica varias presidencias, implica muchos años, y acá, en nuestro país, color que cambia, color que destruye lo anterior. No importa, no estoy diciendo ni A ni B, cualquier color. Nadie respeta lo anterior. Nadie. Yo he trabajado en salud, en diferentes ministerios, provincia de Buenos Aires y Nación. Y era así, cambiaba el gobierno, cambiaba la política. Todo lo que se hizo antes no sirve. Empezar de cero. Y así nunca se llega a nada. Hay que empezar una política, diseñarla, continuarla, porque lo técnico es técnico, no es político. Y yo creo que eso es lo que decía usted, Juan Carlos, con toda esa pasión que se ve que tiene adentro. Termine, gracias. ¿Puedo? Sí, adelante nomás. Bueno, Juan Carlos, la verdad que haberle escuchado a la señora que habló antes, cuando contó la historia del tren Alma y un tren hospital, un tren sanitario, de la que yo formé parte, del armado y la construcción del tren sanitario Alma, que se fabricó en Tafí Viejo. Yo era dibujante, yo actualmente soy ingeniero, no era ingeniero, era simplemente un dibujante técnico. Y nosotros en Tafí Viejo, usando unos coches que eran puro y exclusivamente, los únicos coches con aire acondicionado del Belgrano, que eran los capillenses, lo usamos para hacer el tren Alma. Lo usaron, porque eran mucha gente que trabajó. Ahí hubo la ingeniería, los técnicos y los trabajadores que pudieron armar ese famoso tren Hospital Alma. La verdad, ¿qué necesidad tenemos de esos trenes sanitarios hoy en este país? Porque hay muchos lugares, como decía la señora hace rato, y muchos pueblos que están abandonados, que no tienen acceso a la salud, y podríamos haber estado presentes con esos trenes sanitarios, resolviendo, haciendo los famosos hisopados para determinar en qué condiciones de salud está nuestra gente. ¿Qué necesidad que tenemos de ello? La verdad, señora, me hizo recordar algo que es muy importante y que se olvidaron. No tan solo el ferrocarril servía para transportar, sino para resolver los problemas. Eran trenes que incluso los trenes aguateros, porque hay lugares y pueblos en la Argentina todavía que no tienen agua. Y cuando había inundaciones, ¿quiénes prestaban los vagones para que la gente pueda sobrevivir de las inundaciones? Bueno, negro, la verdad que es muy entusiasmante poder hablar de este tema, pero mi pregunta concreta era, vos sabés que hay un gran tema, que es la complementación del transporte. O sea, la complementación, porque cuando te presentaron, el compañero que te presentó habló de que se va a hablar de los otros sistemas de transporte. La verdad que acá no es que competimos con un sistema de transporte.
vos sabés mucho de ese tema, de que hay que complementar el transporte. El camión no tiene que ser una competencia, tiene que trabajar junto a nosotros. Y así como nosotros llevamos el transporte a los barcos, bueno, es una cuestión que tenés que explicar vos. Y la última que le quiero decir, aprovechar, ya que tenemos la oportunidad de juntarnos y hablar del sistema de transporte, yo le quiero decir de que creo fervientemente, y estoy convencido, que el ferrocarril, con lo que queda, lo podemos hacer andar. Si ustedes supieran las necesidades que tiene nuestra región norte, nuestro NOA y nuestro NEA, de tenerlo al ferrocarril. ¿Y sabe qué ferrocarril? El ferrocarril Belgrano. Realmente nuestra producción no tiene valor, no sirve para nada, porque si no tiene el valor agregado del transporte no sirve para nada. Lo que nosotros consumimos en nuestra región cuesta muchísima plata porque el transporte de camión es muy caro y tenemos que consumir así. Y le voy a decir la última cosa para no hacerla larga. Con esta pandemia, ¿saben por qué las provincias se contaminaron? Se contaminaron por el transporte automotor, porque todo el gran problema que teníamos en nuestras provincias, toda nuestra frontera, era gran acceso. Nosotros tenemos más de 150 hasta 300 camiones que ingresan a nuestra provincia todos los días, por día. Y había que controlar, imagínense poder controlar semejante cantidad de gente en nuestra frontera, que no quiere decir que digamos, la expansión del virus es realmente por contagio. Entonces, si el ferrocarril hubiera funcionado, y hubiera funcionado el ferrocarril transportando, no tan solo la carga común, sino también la carga con el sistema moderno de container, no hubiéramos tenido problemas. Hubiéramos bajado a nuestros conductores ferroviarios en la frontera de cada provincia y hubiéramos podido seguir transportando. Hubiéramos cuidado a nuestro pueblo. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Y el último tema que le quiero decir es que realmente la inversión que nosotros estamos necesitando es en vía. Fíjense en dónde pone la plata. En el cereal. Yo creía que este gobierno cuando llegaba se iba a olvidar del cereal. Sí es cierto, el cereal da mucha plata en dólares, que es lo que necesita el país, pero no es la única salida, porque es la producción del NOA, la del NEA, la que necesita, y las vías. Ustedes saben que los trazados de vía, la enrieladura trazada está para correr a más de 100 kilómetros en la enrieladura del cereal, y los demás estamos para correr a no más de 20, 30 kilómetros por hora. Imagínense de bien que lo va a nosotros. Por eso le dije cuando empecé, nosotros soñamos, también creemos que tenemos el derecho a viajar en tren, los del norte. Negro, me gustaría, disculpen esto porque realmente es entusiasmante, me gustaría que nos diga y nos cuente cómo ve la posibilidad de que esta complementación del transporte, soñando que el ferrocarril funciona, ¿cómo crees vos que se podía dar? Digamos, si es que se da. Nada más. ¿Yo lo tengo que contar? Mirá, Juan, para que exista la complementariedad tiene que haber una ley de transporte. Este país no la tiene. Los países capitalistas, todos los países del mundo tienen una ley de transporte que te regula el transporte, que te dice qué se transporta a corta distancia, media distancia y larga distancia. Te lo regula. Te digo que la ley de transporte de Suecia no permiten que los camiones anden en la ruta. Son diferentes en todos lados, pero no lo anularon. Los llevan en tren. Tienen que ir a las playas de estacionamiento y cargar el camión en un tren. Y los choferes van en un coche. Entonces, yo tengo la foto de los norteamericanos. Están instalando los trenes que llevan camiones. Ahorran combustible, polución, accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ningún gobierno tomó la iniciativa de hacer una ley de transporte. Ninguno acá en este país. A ningún político se le cayó. Hola, ¿puedo preguntar? Está Andrés Arlengo. Hola, Sí, hola, va? ¿qué tal? Bien, bien. Usted está, saludo. Arlengo. Bien, un gusto. Saludo a Juan Carlos, que lo conozco, y a Elena también, y un abrazo a todos los compañeros y compañeras que están.
No, ahí Roberto decía algo muy interesante sobre el papel de los intelectuales, ¿no? Yo recuerdo en los años 90, ¿no? Como era chico cuando se privatizaban, se concesionaron los ferrocarriles, ¿no? Y el papel de los periodistas y los intelectuales, ¿no? De atacar lo privado, atacar lo público, atacar el ferrocarril, ¿no? ¿Qué me podría decir Juan Carlos? Porque hasta hoy mismo, hoy no encuentro yo militantes o estudiosos del ferrocarril, más que compañeros como ustedes, ¿no? ¿Qué me puede decir Juan Carlos del papel de los intelectuales y el ferrocarril? No, no existe, desaparecieron. Muchos intelectuales que teníamos en el propio ferrocarril cambiaron de opinión, se hicieron indemnizar y ahora hablan de cualquier otra cosa. Pero intelectuales como el ingeniero Repeto, el ingeniero Porta, el ingeniero Wilke, entre otros se habla, son muchos, no están más. Quedan algunos como Vasallo, se nos acaba de ir Vicente Ascenza, el ingeniero Campo, que lo tenemos acá presente, Utrero, que lo tenemos en Mendoza, y algunos compañeros de Bahía Blanca, pero después no hay nada, 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 estamos todos grandes, no somos pibes. Entonces yo creo que hay algunos jóvenes que sí están estudiando, nosotros aquí en Buenos Aires, a los jóvenes que estaban militando, que los dijimos, vayan a estudiar, y están estudiando. Y están estudiando, estamos contentos, y nos pidieron que le enseñáramos, le dijimos que no le vamos a enseñar, que hagan vida de estudiante como hace todo el mundo, que hagan la vida que hicimos nosotros, estudiamos y trabajamos, nada de papita, que hagan el puré ellos, y no hacen caso, están contentísimos. No te imaginas, te cuento un trabajo práctico de uno de ellos, lo tiene que presentar la semana que viene, tiene que diseñar la traza de Buenos Aires, Mar del Plata. ¿Cómo hace? Tiene que hacer el estudio del terreno, tiene que hacer el estudio del terraplenado, qué terraplén le hace, la tierra es blanda, cómo la mide, etcétera, 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 etcétera. Está chocho de la vida aunque esté loco, pero están contentos, están trabajando. Y digo para finalizar, las que están dando la cátedra de licenciado de ferrocarriles en este momento es la Universidad de la Armada. No. Las tecnológicas, eso lo sabe bien Campo, la pelea que tienen ellos y que hay en todos lados para que se instale la licenciatura en ferrocarriles. ¿Por qué no se da en la UTN? Porque son políticas de Estado. Son políticas de Estado. En Tucumán hicimos un encuentro con todos los ferroviarios en Tucumán. Se diseñó el programa de la universidad, de la carrera. ¿Quién la inauguraba? ¿Quién hablaba? Las materias, todo. Llamaron por teléfono a Buenos Aires y dijeron que la anularan. ¿Y saben dónde iba a funcionar? En Tafí Viejo, en el taller. Dijeron que no pasó lo mismo que acá en Aedo. Estaba todo, estaba hasta los boletos hechos por entrada. Todo. Otro llamado por teléfono y se paró todo. Hay factores de poder que siguen peleando y tienen influencia con el camión. Ahora queremos ingenieros ferroviarios si no tenemos ferrocarril. La pelea es ardua, no es fácil. Por eso, querido Sarlengo, te digo que no es fácil. Y cada palabra de ustedes para nosotros es un gran aliento. No sé si te satisface. Gracias, Juan Carlos. José Galván tiene la palabra, que la pidió hace rato y está esperando. José. ¿Vale? Bueno, sí, no sé si se me escucha. Sí, perfectamente. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy José Luis Galván. Yo soy trabajador ferroviario del Sarmiento. Primero quiero saludar a Juan Carlos y a todos los compañeros. Yo soy el famoso loco que recién acabo de nombrar Juan Carlos del trabajo práctico. Bueno, agradecido de sus palabras. Bueno, primero, saludar a todos los compañeros y compañeras presentes en esta reunión. Yo soy actual trabajador ferroviario de la línea Sarmiento. Para aquellos, algunos
no vive en la ciudad o no conoce el ramal que hace el recorrido 11 Moreno, en la zona oeste de la capital del conurbano. Bueno, yo lo primero, no quiero ser reiterativo de la historia, yo solamente quería comentarles, más allá de todo lo que ya ha contado el compañero Juan Carlos y lo que acaba de dar el complemento el compañero Campos, el ingeniero Campos de Tucumán, yo solamente quería aportar un poco de lo actual. Yo hace 22 años que trabajo en la línea. Yo soy, así de decirlo cruelmente, soy hijo de una privatizada. Entonces me tuve que, a los golpes, tuve que aprender lo que es ser ferroviario, porque ser ferroviario no es algo común, no es algo que anda por la vida, es una raza complicada. Entonces me tuve que como dijo recién Juan Carlos, no podía hacer papa, me tenía que hacer puré, nadie me daba nada. Y yo lo que solamente quería aportar, que lo que ha sucedido este último tiempo, ahora con lo que fue la pandemia del coronavirus, se ha observado una crisis profunda, en el AMBA, porque bueno, ahora todo el mundo conoce el AMBA por el coronavirus, pero nadie sabía lo que era el AMBA, que es el área metropolitana de Buenos Aires, en donde hubo un momento de la pandemia, en medio de la pandemia, donde se cortó el servicio ferroviario, el Sarmiento, por casos de compañeros de coronavirus, en especial en control trenes, en donde ha lamentablemente surgido una crisis en donde al cortarse el servicio ferroviario de 11 Moreno, no había otro tipo de alternativa, trazado ferroviario, que pudiera suplementar el cierre del ramal, lo que obviamente la gente tuvo que llevar, tuvo que llegar a Capital Federal por transporte automotor. Entonces, como complemento de lo que estuvieron preguntando, estuve acá anotando el tema de los trazados. Es verdad que existen ya trazados en la actualidad donde se podrían rehacer, o no llevaría un costo tan grande, pero acá lo que nosotros notamos, o muchos de los compañeros que estamos trabajando acá, que somos militantes dentro del ferrocarril, que pertenecemos a grupos políticos, observamos que hace falta una infraestructura muy grande para el área metropolitana, en especial, obviamente, de trenes, por sobre todas las cosas, por todo lo que ya ha explicado Juan Carlos, y eso llevaría, creo yo, una cierta cantidad de tiempo, en donde ningún gobierno, por lo que estoy notando, no tiene la iniciativa política para hacerlo. Después, con respecto bueno, a lo actual, bueno, yo soy un estudiante justamente de ingeniería ferroviaria, de acá de la UTN de Aedo. Con esto no le quiero dar optimismo a Juan Carlos, porque obviamente que las ingenierías que se estudian en la actualidad no tienen nada que ver con las ingenierías que ellos han estudiado en su debido momento, no les llega tan ni en los cordones, pero sí puedo decir que existe, o se vislumbra de aquí a muchos años, obviamente, como que hay un cierto interés en gente joven de querer medianamente husmetear todo lo que sería el ferrocarril. Así que con todo esto que les estoy diciendo, mi pregunta hacia el compañero Juan Carlos es cómo ve o qué tiempo él cree, no creo que sea muy corto, pero sí con qué proyecciones él ve que haya una posibilidad de mínimamente
comenzar, mejor dicho, a hacer una infraestructura potente para el AMBA, donde está el mayor caudal de gente en la actualidad, y cómo observó él los trabajos que se hicieron en Capital Federal con estos gobiernos últimos en los pequeños levantamientos de puentes que se han hecho en Capital Federal para eliminar los pasos a nivel. Bueno, muchas gracias y saludos para todos. Mira, el trabajo del AMBA acá se han hecho algunas cosas. Los puentes que se han hecho para que pase y eliminar las guardabarreras, se ha hecho prácticamente mucho en la Capital Federal, parte del AMBA. Y lo que sí podemos decir que la eliminación de trenes de pasajeros de corta y media distancia, que también hay que mencionar eso porque es del AMBA, han ocasionado una desgracia muy grande. Esto ya lo dijo Semino trabajó con nosotros, que era el ombudsman del país, no sé bien cómo es el título, después nunca más lo volvió a reemplazar, desde que... Mondino, perdón. Desde que se paró el ferrocarril, hemos hecho un estudio, lo hemos hecho hace mucho, que hemos pasado de la accidentología del ferrocarril a la siniestralidad. La cantidad de accidentes que tenemos nosotros diarios son 23 a 24 muertes diarias, todo por accidente del transporte automotor. Entonces la cosa es muy seria, muy grave, esto se ocultó mucho, Mondino trabajó mucho con nosotros, le llevamos números, le llevamos la accidentología, los puentes que hicieron nuevos no solucionaron el problema, la saturación vehicular cada vez más grande en la Capital Federal, la General Paz chiquita, tendrían que extenderse las líneas de subterráneo hasta la General Paz, y la General Paz hacer un subterráneo de circunvalación que los una a todos, pero como es mucho costo solo por abajo, que lo hagan aéreo como tienen los panameños, coordinar con el ferrocarril, es decir, tiene que haber una política de Estado nacional y del Gran Buenos Aires para solucionar el problema del transporte. Esto no se soluciona poniendo más colectivo. Cuando empezó la pandemia y se detuvo todo, se limpiaron los cielos de Buenos Aires. No estoy diciendo que quiero pandemia permanente, pero cuando anduvieron los camiones, los gasoleros, y que nadie me controla, por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte no regula nada. Absolutamente nada. La mejor prueba que no regula nada fue el crimen de Once. Nosotros le decimos crimen, no accidente al de Once, porque cuando vos venís advirtiendo que va a ocurrir, que los trenes no tienen freno, que no arreglan los compresores, que están malos los cambios, que están malas las señales y ocurre el accidente, cuando vos advertís y no cumplieron, no es un accidente, es un crimen. Tenemos 70 muertos y la única pena grande, al concesionario le quitaron la concesión. Entonces la cosa es muy grave, son políticas de Estado, hay que pelearlo, la prensa no, de ningún tipo, a 360 grados, con algunas excepciones, habla de este tema. Habla del transporte, no les interesa, no es tema. En fin, yo creo que el tema del transporte es muy serio, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la polución, tiene que ver con la contaminación, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Yo viví en México y en México durante el día hay una nube de caños de escape porque la polución es malísima. Es malísima. México no tiene trenes suburbanos. Todo camión, todo ómnibus. Entonces, cuando llueve, las primeras lluvias de Ludila, porque te cae todo lo de arriba. Eso, cuando vos ves la nube de humo, de hollín, de porquería, bueno, acá nos salva el río. Pero acá no hay política de Estado para el saneamiento. Ni de un lado ni del otro. Yo creo que hay que seguir peleando. No sé si te contesté, José. Está primero Esteban Lucero, después el ingeniero Campos pidió la palabra y después, Negro, vamos cerrando. Va a haber otras oportunidades para hablar contigo, todo lo que quieran. Lucero, cuando usted quiera. Bueno, estoy hablando desde Tandil. Quiero saludar a Juan Carlos, nos hemos conocido en Mar del Plata en una charla junto con la señora de Filipó.
la Virginia Martínez de Filipó, la mujer de la señora del capitán, del teniente coronel Filipó. Quiero decir dos cosas. Una, que efectivamente de la Canal es como dice Juan Carlos Sena, es una especie de pueblo, estación fantasma de un pueblo fantasma, ¿no? Lo que sí quería plantear es que me parece que la distribución del ferrocarril nacionalmente tiene que ver mucho con la tenencia de la tierra. Porque, por ejemplo, hay una propuesta de hacer 1 millón de chacras mixtas, ¿no es cierto? Que es muy distinto a los latifundios que están desarrollando hoy, y eso revitalizaría todos los pueblos del interior. Ahora los imperialistas chinos quieren meter 25 megagranjas de miles y miles, centenares de miles de porcinos, ¿cómo es?, de chanchas paridoras. Y nosotros lo que tendríamos que empujar son 5.000 granjas pequeñas de 5.000 pequeños propietarios, y eso tiene mucho que ver con el transporte. Me parece que efectivamente, como dijo Sena, es un tema de planificación nacional, es un tema de qué país queremos y qué país vamos a empujar. No es una pregunta, es una... apoyo mucho todo lo que dijo Juan Carlos Sena. Muchas gracias. El ferrocarril tenía una política para el ganado que se llamaba los trenes ganaderos. El ganado iba transportado en la jaula, se los bajaba en la mitad de la estación, se les daba agua, se les daba sal, se limpiaba la jaula. Y un día le pregunté yo, ¿por qué hacen esto? Y para que no te comas un churrasco estresado, me contestó un ferroviario. Al animal se lo cuidaba. Y el vagón decía, sea compasivo con los animales, Sarmiento. Tenemos que tener política de Estado. ¿Cómo vamos a entrar para llevar los chanchos? ¿Cómo vamos a entrar para llevar las hortalizas y todo lo que vendemos? Si no hay política de Estado. Nosotros en un congreso ferroviario dijimos que podemos tener malos o buenos objetivos, pero nunca no tener objetivos. No sé si me entendieron. Ingeniero Campos. ¿Otra? Ingeniero Sí, Campos. Juan. Sí, bueno, ya que están hablando un poquito del Sarmiento, se van a preguntar qué tenemos que ver los tucumanos y sobre todo la gente de Tafí Viejo con el Sarmiento. Debe ser año 85 más o menos, en la cual creo que era la presidencia de Alfonsín. El ferrocarril Sarmiento tenía tirado cerca de 500 vagones, como dice, ganaderos, de madera, y necesitaba reconvertirlo en cerealeros. El gerente de la época, alguien del Sarmiento, que no le sé el nombre, se encuentra con mi padre. Mi padre era el jefe de los talleres de Tafí Viejo. Y le pregunta diciendo, che, ¿para qué los reabrieron los talleres de Tafí Viejo? Y para arreglar y armar vagones. Che, pero yo tengo 500 vagones para licitar, para que los reconviertan en cerealeros. Ustedes pueden hacer los cerealeros multiuso. Fíjense en lo que le voy a decir, vagones multiuso. Sí. Bueno, no hay ningún problema. Le cotiza a Tafí Viejo y decide el gerente del Sarmiento de la época mandarlo, bueno, que lo haga Tafí Viejo. Pero dice, pará, si ustedes están en la trocha angosta y nosotros estamos en trocha ancha. No hay ningún problema. Nosotros lo resolvemos el problema. Y fíjense en ustedes, terminamos nosotros fabricándole los 500 vagones cerealeros multiuso para el Sarmiento. Insólito, ¿no? Insólito. Eso es historia, eso era amor ferroviario, esa era capacidad técnica de los ferroviarios. ¿Qué hicimos? Llegaban al Mitre de Tucumán por la trocha ancha, lo cambiábamos a bogie falso a las plataformas del Sarmiento, lo llevábamos al taller y a los bogies los cargábamos en camiones y los llevábamos a los talleres. Y así lo armamos a los vagones. Bueno, eso es ingenio, eso es capacidad y eso es ser ferroviario. Eso fue complementarnos, un poquito. Tomando, Sena, lo que vos decías y escuchándolo también a este amigo del Sarmiento, yo fui parte de la tecnología de quienes aprobamos la carrera de ingeniería ferroviaria. El día que se votó esa carrera para que se ponga en marcha en la tecnológica de ingeniería ferroviaria, yo era miembro de ese consejo superior
y realmente yo tenía una crítica para esa carrera. Esa carrera, si ustedes leen el contenido, tiene muy poco de ferrocarril. Tiene mucha matemática, física, pero el ferrocarril se lo conoce bebiendo y mamando la especialidad propia del ferroviario. O sea, qué significa un bogie, qué significa un sinnúmero de cosas, pero no se agota en mecánica. El ferrocarril es mecánica, es vía y obra, que es esencial, y es señalamiento y telecomunicaciones. Y la cuarta pata es logística, o sea, cómo manejamos los vagones. Y en esto quiero rescatar, y en esto te pregunto, Sena, yo creo que el gran problema que hoy tiene el ferrocarril es la necesidad, hoy, el que existe. Fíjate lo que decía el amigo del Sarmiento recién, que por COVID no pudieron seguir atendiendo los trenes, que fue público eso. Fíjate, eso significa que no tienen la gente capacitada, o sea, la capacitación de la gente no existe. No existe capacitación, no la está. Y Ferrocarriles tiene un gran centro de capacitación que se llama CENACAF, que está en Temperley. Ese centro de capacitación ferroviaria es extraordinario, está en el Roca. Y es de todos los ferrocarriles. Entonces yo, una pregunta, Sena, yo pregunto, ¿no crees vos que se perdió la capacitación ferroviaria? El Senacab anda rengo y me están dando cosas virtuales y no es el Senacab que vos conociste. No es el Senacab donde venían ferroviarios de Latinoamérica a estudiar acá. El Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria. Está la instalación, está ahí, pero no son los mismos. Están dando cosas virtuales, cosas que no tenemos nada que ver nosotros. Listo, gracias, Juan. Gracias por la respuesta. El doctor Néstor Forero quiere hablar ahora y después cerrás vos, negro, porque hay muchas otras oportunidades para seguir charlando en este ciclo. Néstor, por favor. Bueno, gracias. No, yo solamente quería saludar a Juan Carlos y a Elena, y como hijo y nieto de ferroviario, agradecerle la lucha, ¿no? Y agradecerle como argentino la lucha. Nada más. Es un gusto verlo nomás. A mí también es un gusto verte. Si te veo en la calle no te saludo. Te andás con barbito. Te doy un gran abrazo, igual que... No, pero se usa la barba, que es lo del instituto, le falta mi cuchi nomás. Acá Pero a mi cuchi ya no le sale. Es chiquito. Muchas gracias. Bueno. Bueno, Juan Carlos, tu cierre. Bueno, muchas gracias. Y creo que el tema para el ferrocarril da mucho más. Me alegra la participación de los compañeros del interior, de todos los compañeros que han expresado sus ideas, de la compañera Viviana. La verdad que me producen a mí una inmensa alegría. Les quiero contar. Hace 2 días que ando rumiando. Ando rumiando porque si me hubieran dicho que escriba sobre la capitulicita roja, no me pongo nervioso. Pero tenía que hablar y disertar y hablar. Y guitarrear lo mejor que pueda con pentagrama. Es eso, muchas gracias a todos. Estoy muy contento y gracias al instituto. No se imaginan ustedes todavía lo que están sembrando. Cosecharán su siembra. Gracias, Juan Carlos. Los invito el martes próximo. El martes próximo, escúchenme, el martes 15 a las 16 horas, el ingeniero naval Horacio Tetamanti, que se va a referir a política naval, de transporte naval, y va a disertar también sobre el tema del canal Magdalena, que es un tema importante en la cuestión de las rutas navales argentinas. Y el jueves 17, también a las 16 horas, el veterano de guerra Santiago Tetamansi, hombre de la tripulación del buque Río Carcarañá, que burló el bloqueo británico y fue hundido por los ingleses en el estrecho de San Carlos, va a disertar sobre el transporte naval, marina mercante y transporte marítimo, así que será la continuidad de este ciclo que tiene varias conferencias más en las próximas semanas. Gracias, Juan Carlos, el cariño de siempre para vos.
Y para Elena, acá estuvimos fatigando técnicamente hasta que nos pusimos de acuerdo. Un abrazo para todos y los esperamos el martes Gracias a todos. Gracias. en la próxima charla. Un abrazo. Un abrazo. Hasta Saludos luego. para todos. Suerte. Chao.